Buenos días para todos. Bienvenidos a la sesión 14, la semana 7 del curso de lectoescritura del programa Vamos para la Universidad. Les comento qué vamos a hacer hoy entonces. Hoy vamos a trabajar con este concepto de oración principal, bueno, con dos conceptos, el concepto de oración principal y el concepto de idea central, que son fundamentales para que uno logre entender algo que está leyendo. Hasta aquí hemos visto una secuencia de conceptos y todos estos conceptos van relacionados entre sí. No es que un día vemos una cosa y el otro día vemos otra que no tiene nada que ver, sino que todas tienen que ir conduciéndonos hacia un objetivo, y es el hecho de que podamos aprender a leer y a escribir de una manera más adecuada. Entonces vamos a mirar qué tiene que ver todo esto que venimos diciendo con la oración principal. Los objetivos de lo que vamos a tratar de hacer hoy consisten en lo siguiente. Vamos a definir y delimitar el párrafo de acuerdo con sus relaciones con los conceptos de idea y oración. Es decir, casi todos nosotros, por lo menos visualmente, sabemos identificar qué es esto. Pues cuando uno le dicen, bueno, identifique un párrafo de una oración, casi todos nosotros podemos decir, bueno, un párrafo es esto, y lo podemos señalar. Pero uno casi siempre lo señala desde la forma, desde su distribución en el texto, desde el hecho de estar separado de otros párrafos. Pues ese es un criterio formal, es decir, desde la forma del párrafo, desde lo que uno ve. Pero también un párrafo tiene una idea que lo contiene, una idea que lo conduce, y es lo que vamos a tratar de mirar hoy. Y vamos a tratar de ejemplificar, a partir de párrafos, qué es esto de la idea central y de la oración principal. Para eso entonces, pues vamos a trabajar la activación de saberes previos, como siempre, el contenido, la actividad central, la actividad de profundización. Pasemos entonces a la parte de la activación de los saberes previos, es decir, de qué es lo que ya sabemos acerca de eso. Y para eso entonces, pues vamos a comenzar con una lectura. Yo voy a hacer la lectura desde acá, la idea es que ustedes la acompañen en los espacios en los que están, y posteriormente me voy a anticipar un poco a unos fragmentos de la lectura para que tengamos en mente cuáles son las preguntas que quiero que nos guíen, que son las que vamos a tener ahorita un espacio para que ustedes nos vayan contando a través del chat qué respuestas obtienen. Estas preguntas, las respuestas a estas preguntas hay que irlas buscando a medida que vamos leyendo, entonces les pido que las tengan ahí presentes, que las traten de recordar y que traten de irlas respondiendo a medida que vamos leyendo el texto. Desde lo que ustedes saben, ¿cuál es la idea central de lo leído? ¿Cómo hace uno para saber que esa es la idea central? ¿Y por qué sería una idea central? Entonces recuerden que lo que vamos a tratar de mirar es que a medida que me escuchen, a medida que yo vaya leyendo y que ustedes sigan la lectura, ¿qué es lo que vamos a tratar de buscar? La idea central. No se les olvide eso entonces. Vamos a comenzar con la lectura. Este texto se llama El uso de Internet en los adolescentes. Internet se ha convertido hoy día en una herramienta indispensable en la vida de las personas. Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir un mundo en el cual no estemos conectados. Ingo Lakerbaur, en su libro Internet, señala que la importancia de Internet en el futuro desborda todo lo acontecido hasta ahora. Se está convirtiendo en el medio de comunicación global. No hace falta explicar con detalles los beneficios de este maravilloso invento tecnológico. Nos permite educarnos, conocer, disfrutar. Es decir, es una herramienta multiuso. Precisamente, es este uso el que puede volverse negativo. Estamos hablando de la adicción al Internet. Muchos jóvenes pasan una gran parte del día navegando por páginas, publicando en las redes sociales o viendo videos en YouTube. Usar el Internet para el entretenimiento no es algo malo en sí. Lo malo es abusar. El mundo de la web está plagado de conocimientos muy útiles. Lo ideal sería también utilizarse en esa faceta y que no sea solo como manera de ocio. ¿Cuáles son los perjuicios que puede acarrear la adicción a Internet? Debido a que el adolescente pasa un tiempo considerable frente al ordenador, una de las mayores consecuencias es la pérdida de una vida social activa.
es probable que pierda el contacto que tenga con sus amigos más cercanos y pase más tiempo con los amigos virtuales. Bueno muchachos, ese es el texto, es corto. Quiero entonces que tomemos unos instantes, unos minutos para que ustedes vía chat nos vayan comentando sus respuestas, sus ideas acerca de estas preguntas. Se las recuerdo. ¿Cuál es la idea central de lo leído? ¿Cómo sabe qué es la idea central? ¿Y por qué sería una idea central? Vamos a tener entonces 3-4 minuticos para que ustedes nos vayan haciendo llegar sus preguntas por el chat y vamos a estar aquí pendientes de ir comentando lo que ustedes nos dicen. Nos comentan de la institución F. Gómez que la idea central es el uso correcto de Internet. Va por ahí, está cerca. Pero hay que tener en cuenta algo. Una idea está compuesta por dos preguntas o la respuesta a dos preguntas. ¿Cuál es el tema? ¿Y qué se dice acerca de ese tema? Entonces, claro, lo que nos comentan acá en la institución nos dicen el uso correcto de Internet. Ahí ya tenemos una parte de la idea central, el tema. Pero nos falta saber qué se dice acerca de ese tema. Entonces, para que complementemos esta parte de la idea central con la respuesta a esta pregunta. Nos dicen por acá, hoy en día las personas están más conectadas en el mundo virtual que en el mundo social. Listo, ahí tenemos una propuesta de idea central. Vamos a ver qué más nos hacen llegar. Esta propuesta que nos hacen llegar de la institución Orlando Velázquez efectivamente responde a estas dos preguntas. ¿Cuál es el tema? ¿Y qué se dice acerca del tema? Miremos a ver si de pronto algunas otras instituciones nos cuentan otra forma de mencionarlo. Lo que nos quiere decir es que los jóvenes deben tener un buen manejo de Internet para no perder su vida social. Sí, exactamente. Ahí ya hay una idea central. ¿Ven la diferencia entre solamente enunciar el tema y decir qué se dice acerca de ese tema? Ahora bien, ya tenemos más o menos clara cuál puede ser la idea central. Ahora quiero que nos hagan llegar la respuesta de estas dos preguntas. ¿Cómo sabemos o cómo saber que esa es la idea central? ¿Y por qué es una idea central? Entonces, ya que la identificamos, tratemos de pensar cómo hacemos para saber esto, cómo hacemos para saber que esa es la idea central. Nos dicen por acá la institución 20 de julio, el uso de Internet en la vida de los adolescentes. Recuerden, esa parte está muy bien, se acerca bastante, pero recuerden, en la 20 de julio, antes de responder lo que nos están comentando por acá, recuerden, muchachos de la 20 de julio, la institución 20 de julio, eso que me están diciendo ahí responde la primera de las preguntas que yo tengo que hacer para conocerlas, ¿cuál es el tema? Pero nos haría falta lo siguiente, ¿qué se dice acerca del tema? Porque acerca del uso de Internet en la vida de los adolescentes yo podría decir muchas cosas. Yo podría decir que es bueno, podría decir que es malo, podría decir que es útil, que es inútil. Un autor puede hacer un texto para escribir acerca de cualquiera de esas opiniones. La idea central entonces va a ser el tema más lo que se dice del tema o lo que se afirma del tema. Nos dicen, sabemos que es la idea central porque es lo que el texto nos indica. Sí, sí va por ahí. De pronto habría que precisarlo un poco más porque el texto, hay varias cosas que nos indica, pero ¿cómo saber cuál es la principal de lo que el tema nos indica, lo que el texto nos indica? Miren, vamos a tratar de darle una respuesta concreta a estas dos preguntas. ¿Cómo saber qué es la idea central? ¿Y por qué sería una idea central? Miren, un texto
Un texto comunica muchas ideas a lo largo de su desarrollo, comunica de muchos tipos, pero casi siempre un autor parte de una premisa, de una afirmación que quiere sostener y que es la que lo motiva a escribir un texto. Uno escribe un texto porque quiere, dependiendo de su intención, puede querer narrar algo, explicar algo, argumentar algo, pero ese algo que quiere decir es lo que va a ser el centro de su texto porque es lo que él está afirmando. Entonces, para nosotros cerciorarnos de qué es una idea central, tenemos que tratar de pensar cuál es la afirmación que conduce al autor a escribir este texto. En este caso, ya nos la han hecho llegar por acá. Voy a retomar en las palabras exactas que algunos de ustedes nos hicieron llegar. Nos dicen por acá: los jóvenes deben tener un buen manejo del internet para no perder su vida social. Exactamente, eso es una afirmación. Tiene un tema y tiene algo que se afirma acerca de ese tema. Entonces, ¿cómo saber que eso es una idea central? Sabemos que es una afirmación, pero además debe ser una afirmación que resuma, que sintetice el sentido del texto. Sintetizar implica que todos esos elementos, todas esas otras ideas que aparecen en el texto, solamente tienen sentido si tienen como tronco principal esta afirmación. Uno puede pensar en un texto. Voy a tratar de dibujar un árbol y si me queda muy feo ustedes no me gozan. Hagamos de cuenta que eso es un árbol, yo confío en que ustedes crean. Uno puede pensar que la idea central es el tronco. Y que las otras ideas que acompañan, sean ejemplos, anécdotas, otros argumentos, pueden ser las ramas que dependen de ese tronco principal. Ustedes me hacen de cuenta que eso es un árbol, ¿cierto? Y no se enojan si de pronto no quedó muy bonito. Creo entonces que ya con esto nos hacemos una idea más o menos general. Vamos a pasar entonces a la parte del contenido. Vamos a mirar si por aquí nos comentan algo más. Sí, exacto, nos decían por acá, porque es la que explica el tema el cual se va a tratar. Exactamente, es porque es la afirmación que le da sentido a todo el resto del texto y nos explica el tema. Bueno, antes de pasar al contenido, muchachos, una última cosita que le podríamos sacar a este texto que leíamos del internet. Uno puede pensar que eso es qué tipo de texto. Recuerden que hemos visto en sesiones anteriores algo que tiene que ver con lo de los modos del discurso. Y yo les comentaba en esos momentos que no todos los textos son iguales. Y un texto puede tratar acerca de un mismo tema, pero dependiendo del propósito que tiene el autor al escribirlo, uno lee un tipo de texto distinto, un modo discursivo distinto. Entonces, acerca del internet, por ejemplo, como tema, yo acerca del internet podría tener como propósito contar una historia. Sí, claro, yo puedo contar una historia y puedo hablar de un personaje que se metía mucho a internet y puedo contar qué le fue pasando a ese personaje. Ahí hay una narración, es un modo discursivo narrativo. Pero yo puedo querer explicar algo, y yo con el mismo tema del internet, y yo puedo decir, bueno, la historia del internet es tal, el internet se creó en tal año, surgió a partir de las ideas de tales personas, se difundió a través de tales redes. Ahí no estaría narrándole algo, no estaría contando necesariamente una historia, estoy explicando qué es el internet. En ese caso sería un modo discursivo expositivo o explicativo. Pero también con el tema del internet yo puedo opinar, yo puedo hacer un texto en el que yo diga, no, a mí me parece que el internet es inútil. O yo puedo hacer un texto que diga, el internet es útil. O puedo hacer un texto que diga, el internet es dañino. O el internet trae beneficios. Ahí lo que estoy haciendo es dar una opinión. En ese caso estoy haciendo un modo discursivo argumentativo, como nos hacen exactamente ver aquí en la institución 20 de julio. El texto es argumentativo, pues claro, sí, está argumentando. Podríamos cambiar esa última razón, porque está argumentando, queremos decir porque está sosteniendo una opinión.
acerca de algo puntual, acerca de este tema, una opinión que el autor tiene. Bueno, muchachos, teniendo ya claro esta parte de la activación de saberes previos, vamos a pasar entonces al contenido. Hablemos entonces ya con más profundidad de qué es una oración principal y qué es una idea central. Vamos a leer esto que nos dicen acá. El discurso escrito debe ser independiente y autosuficiente para cumplir con la significatividad que adquiere en el encuentro con el lector. Este proceso se logra a través del párrafo, como unidad conceptual y expositiva del discurso escrito y su relación con la idea central y la oración principal. ¿Qué quiere decir esto, muchachos, en palabras más comprensibles? Cumplir con la significatividad. Quiere decir que cuando uno escribe un texto, cuando yo me siento y escribo un texto, yo ya no me siento al lado del lector y a medida que él lo va leyendo yo ya no puedo ir explicándole nada. Yo escribo mi texto y se lo entrego, por ejemplo, ustedes escriben un texto y se lo entregan al profesor, pero ustedes no se sientan con el profesor a decirle, profe, yo aquí en este párrafo quise decir qué tal cosa. No, ya lo que usted escribió está y el texto se tiene que defender solo. Y para poderse defender solo, usted, antes de sentarse a escribir un texto, tiene que tener clara cuál es la idea central. ¿Qué es lo que quiere decir en ese texto? Tiene que tener claro también cuál es el propósito y qué modo discursivo va a utilizar. Si lo que va a hacer es una narración, si lo que quiere hacer es explicar un concepto, o si lo que quiere hacer es defender una opinión suya. No es lo mismo. Y usted tiene que tenerlo claro antes de empezar a escribir. Y tiene que tenerlo claro cuando va leyendo un texto. Entonces miremos esto de párrafo e idea central. Miren, los párrafos, un párrafo tiene dos formas de identificarse. O sea, uno sabe que un párrafo es un párrafo por dos motivos. Por su forma y por su fondo, por decirlo así. En la forma, pues un párrafo cuando uno ve un texto, si yo estoy mirando esto que estamos leyendo acá, visualmente desde la forma yo puedo saber, esto aquí es un párrafo. ¿Por qué? Porque es un bloque de texto que tiene unas oraciones y que está separado de lo que viene antes, que puede ser en este caso el título o otro párrafo, y de lo que viene después, que en este caso es un párrafo. Ahora, uno sabe que esto es un párrafo desde la forma, ¿cierto? Pero desde el fondo, un párrafo es una estructura de ideas, una secuencia de ideas, pero que están estructuradas alrededor de un tronco, como decíamos ahorita. El párrafo puede ser un árbol que tenga varias ramas y el tronco va a ser ¿cuál? La idea central. Como nos dicen acá, semánticamente cada uno de ellos, cada párrafo, se organiza alrededor de una idea central. Por más ideas que presente, siempre va a haber una que tiene que ser como el tronco, el que le dé la vida a ese párrafo. Como decíamos entonces, la idea central es lo que constituye la médula, la esencia de todo lo que hay allí escrito. Y esto es muy importante, muchachos, que nos quede claro, para que de pronto cuando estén leyendo la próxima vez, cuando estén escribiendo un texto, traten de hacerse estas preguntas. ¿A qué pregunta responde la idea central de un párrafo? ¿De qué trata? ¿Y qué se dice acerca de eso? Que es lo que veníamos diciendo. Un tema más algo que se dice acerca del tema. Algo que se afirma. Entonces, una idea central no puede ser solamente el Internet. Eso es el tema, y ahí tenemos una parte. Pero ¿qué nos falta? Complementar con aquello que se dice acerca del tema. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Una idea, en un texto, vamos a leer esto de manera textual, una idea puede desarrollarse en el párrafo de manera explícita. ¿Qué quiere decir explícita?
que puede llevarse al plano escrito de manera literal o desarrollarse a través de varias ideas, del párrafo. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que la idea central yo la puedo encontrar así exactica, como el autor me la dice, y puedo entender, bueno, listo, aquí hay una idea. Pero también puedo encontrarla, digamos, dispersa en las oraciones. En el texto que leímos ahorita acerca del internet, en las respuestas que ustedes me dieron, que fueron acertadas en su mayoría, ninguna de esas era exactamente lo que el autor había dicho, pero sí contenía la idea de lo que él dijo. Entonces, en ese caso, lo que uno como lector hace es tratar de reunir esa idea central, tratar de sacarla, de extraerla de todo lo que está diciendo el autor en el párrafo. Nos dicen por acá, nos dice Mercy Mercado, la idea central puede ubicarse al inicio, en el desarrollo o al final del párrafo. Exactamente, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí, exactamente. O incluso puede ubicarse en fragmentos de cada una de esas tres. La idea central, la oración principal sí es otra cosa. Ahorita vamos a mirarlo. Entonces, cuando yo agrupo oraciones que tratan de un mismo asunto, ¿yo qué estoy haciendo? Construyo un párrafo. Pero estas oraciones pues deben estar cohesionadas, deben ser lógicas. Obviamente, yo no puedo hablar en el mismo párrafo de las ventajas del internet, de lo rico que es el pollo y de que qué frío está haciendo. En un mismo párrafo yo no puedo hablar de esas tres cosas, pues, o sería muy difícil hablar de ellas de manera cohesionada. Un párrafo tiene que hablar acerca del mismo tema. Entonces, ¿qué ocurre? Ya como nos anticipaba por aquí, nos anticipan en el chat, si se hace explícita, es decir, si el autor la dice así literal, la idea central en una oración, por ejemplo, al inicio del discurso, esta constituye la oración principal del párrafo. Me interesa entonces que antes de que pasemos a lo de la oración, tengamos claro esto. La idea y la oración, la idea principal y la oración, mejor dicho, la idea central y la oración principal se parecen pero no son lo mismo. ¿Cuál sería entonces la similitud y cuál es la diferencia? Pues yo creo que es más útil pensar en qué es la diferencia. La idea central es aquello que el autor nos quiere decir. Y eso que nos quiere decir el autor puede estar en varias oraciones. Como veníamos diciendo ahorita, en el texto del internet no estaba en una sola. Uno, después de leer todo, entendía la idea central y la ponía en sus propias palabras. Ahí encuentra uno la idea central. Ahora, esa idea central, frecuentemente, ¿dónde se encuentra? En la oración principal. La oración principal es la forma, es por decirlo así, el envase que contiene la idea central. Pensemos en esto. Si yo uso muchos ejemplos con este tarro de agua, pero es porque es lo que tengo a la mano. Si yo tengo este tarro, una cosa es el envase plástico, por decirlo así, y otra cosa es el agua que está contenida ahí. Yo puedo decir, tengo un tarro de agua, pues el tarro en realidad es de plástico y contiene agua. Podríamos pensar que la oración es el envase, es el tarro de plástico, y la idea central podría ser el agua o el líquido que esté ahí adentro. Entonces la oración principal es la forma, es por decirlo así como les decíamos, el envase. Y dentro de ese envase está contenida ¿qué? La idea central. Vemos entonces que se parece, pero no es lo mismo. ¿Y cómo lo ve uno? Porque esta idea central yo puedo expresarla también en mis palabras, puedo cambiar la oración y la idea central puede seguir siendo más o menos la misma. Nos dicen por acá, la oración principal es una herramienta que ayuda a llegar a la idea central. Exactamente, exactamente. Vamos a mirar entonces por acá cómo hacemos para ubicar la oración principal. Vamos a leer esto que nos dicen acá. Hay ideas que se recogen en una oración denominada temática o principal, y en ideas plasmadas en oraciones secundarias o complementarias que apoyan, ilustran o ejemplifican el tema. Ubicar cada tipo de oración en un párrafo determina el nivel de comprensión lectora y guía su escritura y desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero entender un texto,
lo primero que tengo que hacer, bueno, tengo que hacer varias cosas. Siempre hacerme preguntas. Esto que no se les olvide, muchachos. Háganse preguntas a medida que vayan leyendo. Pero estas preguntas en este caso tienen que ver con cuál puede ser la oración temática o principal, que es la misma cosa, temática o principal en este caso. Y cuáles, es decir, para continuar con la metáfora que venía utilizando, el tronco del árbol y las oraciones secundarias serían entonces ¿qué del árbol? Secundarias o complementarias. Pues como decíamos ahorita, pues las ramas. No es que sobren, miren que un árbol sin ramas se ve vacío, no da frutos. Si solamente tiene el tronco, pues se queda ahí parado, pero no tiene mucho. Pero las ramas sin el tronco tampoco pueden existir. Entonces el tronco es lo que le da vida a las ramas en un árbol. La oración temática es la que le da vida a las oraciones secundarias. Vamos a mirar por acá. ¿Qué es esto entonces de oración principal? Para que nos quede lo suficientemente claro. Esta oración sintetiza la idea expresada en el párrafo. Y como decíamos ahorita, tiene dos partes, un tema y un comentario. El comentario es lo que yo he dicho durante esta sesión como aquello que se dice acerca del tema. Yo me puedo volver un poco repetitivo con esto, pero es muy importante para que les quede claro. No es solamente el tema, es el tema más lo que se dice acerca de ese tema, o sea, un comentario. Cada oración del párrafo ayuda al sentido global del discurso. Por ello, la selección de una oración principal depende de la temática general que se obtiene del nivel anterior de lectura, la prelectura o el paratexto, y en el caso de la escritura, de la temática planeada. Pues, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Para que lo entendamos en términos que nos sean un poco más sencillos. Cuando yo leo un texto, y si yo veo ya de antemano el título del texto, yo ya me puedo formar una idea, ya puedo saber qué es lo que voy a ir a buscar en ese texto. Si un texto se titula El uso de Internet por parte de los jóvenes, pues yo qué me voy a imaginar, que ese texto habla de baloncesto. No, yo sé que me va a hablar acerca del Internet y los jóvenes, y tengo que ir a buscar qué es lo que me dice acerca de eso. O sea, yo ya puedo tener una lectura guiada, siempre lo hacemos. Entonces, para profundizar algo de lo que nos decían ahorita en el chat, lo que nos decía Mary, hay varias posibles ubicaciones, o sea, es decir, hay varios lugares en los que puede estar la oración temática. Pero la oración temática puede estar al principio y se llama oración inicial, al principio del párrafo. Entonces, cuando la oración temática está al principio, el párrafo se llama deductivo, porque presenta una oración y de ahí se deducen algunas otras razones, cuando está al principio. Y también la podemos encontrar al final. Y cuando la oración temática está al final, ya no se llama deductiva, sino lo contrario. Ya no se está deduciendo algo, sino que de ciertas razones el autor nos está induciendo a su idea central. En este caso, ese párrafo se llama inductivo. Y pues también la podemos encontrar en la mitad del párrafo, y en ese caso se llamaría oración temática medial. Medial, pues obviamente porque la podemos encontrar es en el medio, no está ni al principio ni al final del párrafo. Para que recapitulemos entonces esto que acabamos de decir, ¿dónde podemos encontrar las oraciones? Al principio, en la mitad del párrafo o al final. Yo creo que esto es sencillo, pues de hecho es como donde más podrían estar, o al principio, o en la mitad, o al final, pues no hay mucho más donde puedan estar. Vamos a pasar entonces a la actividad, a tratar de ver todo esto pues aplicado en algo. Lo primero es, recuerden el tema de las preguntas, ¿qué es lo principal en un texto?
Es decir, ¿yo para qué leo un texto? Pues yo leo un texto para obtener información acerca de algo, para ver qué me dice ese texto acerca de algo. Información. Y esa información depende de dos cosas: de qué quiere decir el autor y de cómo lo dice. Cuando yo encuentro qué quiere decir el autor, encontré qué, el tema. Y el tema lo saco de la idea central. Y cuando encuentro cómo lo dice, encuentro el modo discursivo. Es decir, el tipo de texto que el autor hizo. Bueno, teniendo esto claro, vamos a pensar en torno a estas preguntas. ¿Qué es una oración principal y una idea central? Ya lo hemos venido conversando. ¿Cómo puedo diferenciar una oración principal de una idea central? Yo lo voy a reiterar para que nos quede lo suficientemente claro. La oración principal es la forma, el envase. Y la idea es lo que nos quiere decir, la información que nos transmite esa oración principal. Reitero entonces la comparación que hice con el tarro de agua. La oración principal es el envase y la idea central es el agua o el líquido que está contenido dentro de ello. ¿Cuál es la importancia de la oración principal y la idea central en un párrafo o en un texto? Pues que es a partir de la oración principal y la idea central que entendemos cuál es el tema, es decir, qué nos quiere decir, de qué nos está hablando y qué nos dice acerca de eso. Reiteramos el tema más el comentario. Vamos a tratar de ver eso entonces ya aplicado en algo. Vamos a leer un texto que se llama Por favor, los animales no son humanos. Es un texto, el autor se llama Daniel Bravo Andrade y es un texto reciente, es de este mismo año, de 2016. Vamos a leer entonces. Un ogro, la personificación del mal carácter y la tosquedad, se enternece con la mirada lastimera y melancólica de un gato. «Vamos, míralo», le grita Shrek a su compañero de viajes, Burro, mientras lo rodea con sus brazos. «Mira sus pequeñas botitas. ¿Cuántos gatos pueden, honestamente, usar botas? Quedémonos con él». De este primer párrafo que estamos leyendo, ¿en dónde podríamos encontrar la oración que sintetiza de mejor manera lo que el párrafo nos está queriendo transmitir? Esta oración la podemos encontrar aquí en el principio. Podemos decir, un ogro, que es la personificación del mal carácter y la tosquedad, se enternece con la mirada lastimera y melancólica de un gato. Eso es lo que contiene la idea central. Esta es la oración principal y ahí está la idea central. De ahí en adelante las oraciones que nos dan son complementarias y nos dan más información, nos hablan de Shrek, nos hablan de la película, nos hablan del gato, pero lo que podemos encontrar lo encontramos aquí en el principio. Entonces sería una oración temática inicial, exactamente deductivo, porque uno puede ver que hace un movimiento en este sentido. Empieza por acá, dándonos aquí lo principal y después nos lleva al resto de las oraciones. Sigamos entonces. La escena de la película Shrek sirve como ejemplo para dar cuenta de varios fenómenos que ocurren en la relación entre humanos y animales. Ahí nos están contextualizando, pero pues todavía no nos han dicho cuáles son esos fenómenos. La pintura rupestre muestra humanos cazando bisontes o ciervos, y los egipcios idolatraban a los gatos como dioses. Los animales siempre han estado ahí. Nos dan ejemplos históricos, pero todavía no nos han concretado algo. En cambio aquí sí nos van a decir, pero
en la sociedad moderna, la forma en la que los percibimos ha cambiado al punto de considerarlos un miembro más de la familia. Exactamente, como nos dicen por aquí en el chat, es un párrafo inductivo. Porque ¿dónde podemos encontrar la oración principal? Aquí al final. ¿Qué es lo que contiene la razón de ser de este párrafo? Que en la sociedad moderna, la forma en la que percibimos a quienes, a los animales, los reemplaza animales, la forma en que percibimos a los animales ha cambiado, al punto de considerarlos un miembro más de la familia. Miren entonces que este párrafo, a diferencia del anterior, nos va contextualizando, nos va abriendo unas ideas, pero es al final donde nos dice todo lo que el autor quiere expresar ahí, el tema y el comentario. Antropomorfiza, ¿qué? Palabra tan rara, ¿no? Antropo, vamos a dividirla. Antropo tiene que ver con humano. Y morfiza, o morfo, tiene que ver con la forma. Entonces algo antropomorfo es que tiene forma de ¿qué? De humano. Vamos a mirar entonces el texto. Al darle un nombre a un animal, le damos un sentido de pertenencia. Ya no es el perro, el gato. Es un individuo particular, un miembro de la familia. Es casi como un bautizo católico. Cierro comillas, expresa la etóloga Luisa Fernanda Becerra López, quien ejerce un campo de la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. En este párrafo, ¿dónde está lo que nos quiere decir el autor? ¿Dónde está la idea central? Contenida en una oración principal. En este párrafo la encontramos al principio. Es la cita que nos hacen la cita que nos presentan, la que contiene aquello que nos quieren decir ahí. Acá. Exactamente, es inductivo. Sigamos entonces. Pero la culpa no es de ellos. ¿Ellos son quiénes? Exactamente, sí, la oración central sería la afirmación de la persona que nos están diciendo ahí. ¿Ellos son quiénes? Los animales. Pero la culpa no es de los animales, de ellos. Los animales no tienen forma de controlar este tipo de cosas. Ahí abremos comillas. Los críos de cualquier especie, por ejemplo, generan ternura. Tiene que ver con cosas físicas como tener los ojos y la cabeza grandes, dice Darío Gil, biólogo, psicólogo y profesor universitario. ¿Dónde considerarían ustedes que estaría acá? Aquí nos dicen, la culpa no es de ellos, listo, pero todavía no sabemos de quién entonces. Los animales no tienen forma de controlar este tipo de cosas. En esta segunda oración nos están básicamente ampliando o diciéndonos de otra manera esta primera oración. Pero aquí en la mitad sí nos dicen algo que contiene la idea central. Los críos de cualquier especie, por ejemplo, generan ternura. Tiene que ver con cosas físicas como tener los ojos y la cabeza grandes. Ahí encontramos la idea central. Y ya después nos dan una oración complementaria para cerrar. Nos dicen quién dijo eso que nos citan ahí. Entonces vemos que aquí no está ni en el principio ni en el final. ¿La encontramos en dónde? En la mitad. Por eso es medial. Porque aparece en la mitad. Bueno, casi no se entiende lo que escribí, pero bueno, ustedes hacen de cuenta que ahí dice medial. Sigamos. Lo que nos pasa a los humanos es que creemos ver en ellos, en quienes en los animales, actitudes, expresiones, movimientos u otros que nos recuerdan y por lo tanto hacen sentir como los de otras personas. Miren que aquí en este párrafo, pues es un párrafo muy corto en el que en realidad solamente hay una oración. Bueno, en realidad habría dos, dividida aquí por el i. Pero entonces podemos encontrar que como no está dividida por punto, en este caso pues la idea central no tenemos mucho más donde buscarla, sino simplemente en el párrafo corto.
Ahí pues no habría forma de decir principio, mitad o final porque el párrafo solamente contiene una oración. Vamos a seguir por acá. Confundimos las expresiones faciales con las de la especie humana, explica Becerra. Que un perro sonría o un gato parezca enojado no quiere decir que lo estén. Más allá, son animales incapaces de tener estos sentimientos. Según Becerra, en algunos casos, el error de interpretación de los humanos es tal que las conductas significan una cosa para los animales y otra distinta para los humanos. Aquí la oración la podemos encontrar al final. En algunos casos, la oración principal, por tanto la idea central, en algunos casos el error de interpretación de los humanos es tal que las conductas significan una cosa para los animales y otra distinta para los humanos. Todas las otras oraciones nos venían hablando de lo mismo, pero es al final donde nos resumen, donde nos sintetizan. Es un párrafo entonces inductivo. ¿Cuál es el más común? Abren comillas, el movimiento de la cola. Todos piensan que los perros lo hacen cuando están felices, pero puede ser por ansiedad, dominancia, miedo, seguridad, etc. Este párrafo es interesante porque nos abren una pregunta y entonces es fácil encontrar dónde está la oración. Pues la oración central va a ser la respuesta a esa pregunta que nos den. ¿Cuál es el más común? El error de interpretación más común. Y nos van a decir acá cuál es. De esto se trata la antropomorfización. Atribuir cualidades o características humanas a otros animales u objetos. Sin embargo, aunque tenga sentido que por esto pensemos que Grumpy Cat, no sé si lo han visto, que es un gatico que tiene una cara de mala clase increíble, esté malhumorado o que Jamón el cerdo sea asombroso, no es el único motivo. ¿Dónde está aquí? Al principio. De esto se trata la antropomorfización. ¿De qué? De atribuir cualidades o características humanas a otros animales u objetos. Ahí está clara. Animales celebridades. Hay connotaciones muy delicadas en este tema, reflexiona Gil Torres, quien argumenta que el tema tiene un trasfondo mucho más profundo. Hasta ahí todavía no nos han dicho cuál es ese tema, ese trasfondo más profundo. Cuando me relaciono con un humano, establezco límites, pero como a un animal yo soy quien le pone las condiciones, los sentimos como incondicionales. Esto los vuelve dependientes y como a nosotros a veces nos da miedo relacionarnos con otros humanos porque creemos que nos van a traicionar, reemplazamos la persona con el animal. Yo la oración principal, y por ende la idea central, la encuentro aquí. A nosotros a veces nos da miedo relacionarnos con otros humanos porque creemos que nos va a traicionar, reemplazamos la persona con el animal. Entonces desde acá en realidad, y como eso nos pasa, como nos da miedo que nos traicionen, entonces reemplazamos la persona con el animal. Es un párrafo entonces ¿qué? Deductivo, inductivo. ¿Cómo aparecen? Es un párrafo inductivo. Ya para que finalicemos el texto, nos dice: por eso, en términos sencillos, existen los animales celebridades, porque a diferencia de Laika, el primer animal que orbitó la Tierra, o Obama, el perro del presidente de los Estados Unidos, mascotas como Biddy el erizo, que murió en 2015, pero cuya cuenta de Instagram sigue en línea, tienen 500.000 de seguidores en redes sociales sin otro mérito que verse tiernos. Miren, empiezan dándonos la idea central que existen animales celebridades. Y después, ¿qué nos dan? Ejemplos. Nuestras carencias de afecto no pueden resolverse con un perro o un gato, puntualizó Gil Torres. Lo que nos hace humanos es otro humano, cerró. Aquí donde la encontraríamos, en esta parte. Lo que nos hace humanos es otro humano. Entonces, después de haber leído todo esto, tratemos de pensar cuál es la idea central del texto, cuál sería la oración principal y la oración temática final. La idea central del texto, la idea es que ustedes nos vayan contando a través del chat, ¿cuál podrían entender ustedes como la oración central del texto?
Si tienen otra, pues nos pueden ir comentando la que yo entendería. Y miren que la que yo entendería como idea central no es una oración literalmente. La idea central es algo que yo ya tengo que formular en mis palabras para poderme asegurar de que entendí el texto. Y en este caso, yo creo que la idea central del texto tiene que ver con aquellas características que le atribuimos los humanos a los animales. Entonces yo podría decir, la que yo formularía en mis palabras, ustedes pueden formular otra, es: los humanos atribuimos características nuestras a los animales. Esa sería, en mis palabras, pues la idea central del texto. Vamos a tratar de buscar alguna oración principal de las que señalamos que nos diga más o menos esto. Miren, casi todas conducen hacia lo mismo. Miremos esta que señalamos por acá. Y como a nosotros a veces nos da miedo relacionarnos con otros humanos porque creemos que nos van a traicionar, reemplazamos la persona con el animal. La idea central es la que nos decía. De esto se trata la antropomorfización: atribuir cualidades o características humanas a otros animales u objetos. Miren que estas oraciones principales conducen hacia la misma idea central, que es la que veníamos mencionando al final. Miremos esta que señalábamos acá. El error de interpretación de los humanos es tal que las conductas significan una cosa para los animales y otra distinta para los humanos. Si ven que todas esas oraciones principales nos van diciendo más o menos lo mismo, nos van conduciendo hacia la misma idea central. Miremos por acá. Al darle un nombre a un animal, le damos un sentido de pertenencia. Ya no es el perro, el gato, es un individuo particular, un miembro de la familia. Miren que volvemos a lo mismo. La forma en la que los percibimos ha cambiado al punto de considerarlos un miembro más de la familia. Si ven, se dice de formas distintas, mediante oraciones distintas, pero la idea central es la misma. Si yo tuviera que quedarme con alguna que resumiera de la mejor manera, me quedaría con esta. De esto se trata la antropomorfización: atribuir cualidades o características humanas a otros animales u objetos. Esta sería con la que yo me quedaría como idea principal. Bueno, la oración temática final. Casi siempre los textos cierran con una idea que resume, o con una oración que puede resumir todo lo que el texto nos viene diciendo. Y este texto no es la excepción. Lo encontramos al final. Lo que nos hace humanos es otro humano. Cerró. Esa es la que podemos encontrar como oración temática final. Al final, los textos, como decíamos, el autor nos presenta, bueno, yo vengo hablándoles de tal cosa, y al final nos resume qué es eso de lo que nos viene hablando. Entonces, para terminar, la idea es que nos quedemos con esta pregunta: ¿cuál es la importancia de identificar la idea central y la oración principal en un texto? Pues que es lo que nos permite comprender. ¿Comprender qué? El tema. Y no solamente el tema, sino lo que se dice del tema. Sí, exactamente lo que nos acaban de decir acá. Entender, comprender el tema propuesto y la idea. Sí. Si yo no sé identificar la idea central, pues no tengo cómo comprender el tema. Puedo terminar el texto y me preguntan, ¿de qué trató ese texto? Yo no sé, porque no supe identificar la idea central. Les agradecemos mucho entonces por su atención y nos vemos entonces la próxima semana. Y bueno, vamos a estar pendientes también de las dudas que nos vayan haciendo llegar por acá. Muchas gracias.